Bienvenidos a Cruzando el Rubicón, donde analizamos la política sin respetar los límites de la corrección política. Hoy, Venezuela. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Qué pretende Trump con estos bombardeos de narcolanchas en el Caribe? ¿Y qué va a pasar finalmente? ¿Acabará Maduro fuera del poder? ¿Acabará en el exilio? ¿O acabará hecho picadillo tras un bombardeo ordenado por Trump? Todo eso lo analizamos en el episodio de hoy. Soy Fernando Castillo, soy jurista y analista de relaciones internacionales. Y como algunos sabéis, a inicios de este año inicié junto con mi compañero Alejandro este podcast con la intención de analizar la política española y la geopolítica pues, con consistencia, un episodio cada semana. Compromisos personales de ambos nos impidieron darle continuidad a este podcast, pero ahora vuelvo con la intención de darle continuidad y publicar un episodio cada fin de semana, analizando, como he dicho, la política española y la geopolítica actual. Ya entrando en materia, para entender lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela, me gustaría dar unas breves pinceladas de los antecedentes. En primer lugar, el régimen que estableció Chávez y que luego ha continuado Maduro, Estados Unidos pues nunca han tenido buenas relaciones. Siempre ha habido una relación bastante antagónica por multitud de motivos que sobre todo son ideológicos y también pues, de intereses geoestratégicos, siendo Venezuela, bajo esos regímenes, un aliado de Rusia y de China. Pero lo que es más recientemente, en el primer mandato de Trump, este inició una campaña bastante más agresiva de intentar sacar a Maduro del poder. A Trump no le gusta el régimen de Maduro por multitud de razones, pero sobre todo es la cuestión de las drogas, la cuestión de la inmigración y además los lazos que tiene con Rusia y con China. Entonces, ya en su primer mandato hizo una campaña para sacar a Maduro del poder, que culminó en 2019, apoyando a la oposición de Guaidó, pero bueno, sin entrar en mucho detalle, esto fue un fracaso. Pero ahora que Trump, en 2025, tomó posesión de su cargo y volvió al poder, esta política de presión contra Venezuela, pero ya de una manera más agresiva. Y realmente las bases jurídicas de lo que está ocurriendo ahora mismo se remontan a julio de 2025. Es en ese momento cuando Washington dicta una directiva que autoriza el uso de la fuerza contra los cárteles latinoamericanos, a los que se considera organizaciones terroristas y en los que se incluye al cártel de los Soles. Para quien no lo sepa, es el término que se utiliza en el análisis de la política venezolana no para referirse a un cártel en sentido estricto, sino más bien a las redes de corrupción y relaciones simbióticas que existen entre el régimen de Maduro y el ejército con los traficantes de drogas. Existe una relación de mutuo lucro y de mutuo apoyo para sostener el régimen y pues y el gobierno pues a cambio favorece el narcotráfico. Entonces con esto ya se estaban creando las bases para ataques, porque si son terroristas, según las normas que existen ahora mismo en Estados Unidos y que se remontan a la época de la guerra contra el terrorismo de Al-Qaeda y del ISIS, el presidente puede autorizar ataques militares de este tipo con mucha mayor libertad. Pero lo que es la campaña que vemos en sí se inicia en septiembre. En ese momento, Estados Unidos inicia un despliegue de tropas militares de guerra en el Caribe. Y además se inician una serie de ataques contra narcolanchas por parte de drones y pues, aviones militares americanos. Inicialmente, lo que veíamos eran ataques pues, cada 5 o 6 días. Un dron americano acababa con una narcolancha y fallecían 6 personas. Pero ha ido ganando con el tiempo intensidad esta campaña, de tal forma que ya para mediados de noviembre podemos hablar de una operación militar ya de mucho más peso, de mucha más consistencia. De hecho, el Pentágono anunció que toda esta campaña militar tenía nombre, se llamaba Operation Southern Spear, que significa Operación Lanza del Sur, que tenía como objetivo combatir el narcoterrorismo en el hemisferio occidental. Luego ya veremos si este es el objetivo de verdad que se pretende o existen otros intereses que se unen a esto. Además, poco después,
portaaviones USS Gerald Ford, que es el mayor portaaviones de la flota americana, llegó al Caribe desde donde estaba, que era el Mediterráneo. Lo cual ya nos indica que esta campaña va muy en serio, porque Estados Unidos no realiza un movimiento de este tipo en el tablero geopolítico si no es por algo serio. Además, está poniendo en juego su credibilidad. Mover este portaaviones al Caribe y realizar este despliegue solo puede significar que Estados Unidos esté realizando una amenaza y que si esa amenaza luego no se respalda por acciones concretas, eso supondría un daño a la credibilidad de Estados Unidos. A mi juicio, esto indica que Estados Unidos en esta campaña va en serio y que va a tener que hacer algo si quiere preservar su credibilidad. Y que además esto está planificado y que van en serio. Y además, el 18 de noviembre, Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA. Y además, el tío, que nunca tiene ningún tipo de tapujos, lo anunció públicamente. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues ahora mismo han ocurrido ya 21 bombardeos, 21 ataques contra 83 muertos. Hay 15.000 tropas americanas posicionadas en la región, junto con bombarderos B-52 de guerra, el portaaviones que he mencionado. Están realizando vuelos y patrullas cercanos a la costa de Venezuela. Todo esto es el despliegue de tropas más grande que ha ocurrido en el Caribe desde 1962, desde la crisis de los misiles con la Unión Soviética. Eso fue tremendo. Así que esto indica la seriedad de la cuestión. Además sabemos, porque se ha dicho a la prensa, que el 22 de noviembre hubo una conversación telefónica entre Maduro y Trump, en las que parece ser que Maduro realizó diversas exigencias a Trump para mantenerse en el poder o salir de él, que Trump rechazó y que le dio un plazo a Maduro para salir del poder. Y finalmente ya, más recientemente, el 29 de noviembre, Trump declaró que el espacio aéreo venezolano está cerrado y diversos países han empezado a evacuar a sus ciudadanos de Venezuela, incluyendo Rusia. Y además ya, por lo que sabemos de las filtraciones a la prensa, parece que hay un plazo que se le ha dado a Venezuela para acatar las órdenes y exigencias de Estados Unidos, o Estados Unidos escalará sus consecuencias. Pues ya visto todo esto, me gustaría analizar cuál es la intención verdadera de Trump en todo esto. Porque el discurso oficial, como he dicho, es que esto es una lucha contra el narcotráfico. Y de hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio, en reuniones con el Senado y con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha dicho que esto es así, que no se pretende ni el cambio de régimen, ni que tampoco es el petróleo, sino que es una cuestión del narcotráfico. En mi opinión, esto es muy discutible. Yo creo que aquí están diciendo medias verdades. Para empezar, porque Venezuela no es el principal problema del narcotráfico en el Caribe. De hecho, el fentanilo, que es la droga que más estragos causa en Estados Unidos, viene en su mayoría de México, con materiales de China. Y la cocaína, el principal productor es Colombia, Perú. La mayor parte del tráfico se realiza a través de Centroamérica, el Pacífico y México. Venezuela sí que tiene cierto papel en todo esto, pero es como una ruta secundaria, no es la principal. Así que si de verdad se pretendiese combatir el narcotráfico, esto no parece una medida proporcional. Más bien sí que parece que se busca la salida de Maduro del gobierno. Una segunda hipótesis es que lo que busca Trump realmente es hacerse con el control del petróleo de Venezuela. Tiene una de las mayores reservas de petróleo, bueno, no, las mayores reservas de petróleo del mundo, no una de las mayores. Y bueno, a Trump siempre todo esto de hacerse con el control de los recursos naturales, pues es algo que siempre le ha traído muchísimo, es una exigencia además de la geopolítica, así que en principio es una hipótesis plausible, pero creo que tampoco explica este despliegue militar. Porque sabemos por filtraciones a la prensa que Rick Grenell, uno de los miembros del equipo de Trump, ya negoció a principios de 2025 concesiones muy significativas por parte de Venezuela en esta materia. Básicamente, dándole a Estados Unidos preferencia para la explotación del petróleo venezolano y los recursos minerales de Venezuela. Estados Unidos ya tenía este control energético.
No parece entonces que esto sea el objetivo principal de la campaña, en mi opinión. Y desde luego tampoco creo que sea una cuestión simplemente de promover la democracia, como se hacía a lo mejor hace 20 años, donde es verdad que los neocones, que era esa facción del Partido Republicano, que era pues muy devota, por así decirlo, de utilizar la fuerza militar para promover la democracia. No parece ser que esos sean los objetivos de Trump. Trump, por su forma de pensar y por cómo ha hecho campaña, siempre ha estado en contra del uso de la fuerza de Estados Unidos para lograr este tipo de objetivos. Así que esta hipótesis yo creo que hay que, sobre todo, hay que verlo desde un punto de vista más holístico. Hay que ver cuál es la estrategia global de Estados Unidos en las Américas, que es básicamente América para los americanos, es decir, para los estadounidenses. Yo creo que Estados Unidos está siguiendo una política general en las Américas de promover y colocar gobiernos que sean favorables a los intereses de Estados Unidos, tanto en materia económica como geopolítica, como en cuestiones de inmigración y narcotráfico. Se busca gobiernos que vayan a cooperar con Estados Unidos en todas estas materias, que sean, pues, seamos sinceros, dóciles, por todas estas cuestiones, no es reducible a una de ellas. Por ejemplo, en Argentina, Estados Unidos ha apoyado mucho a Milei, con apoyo financiero y garantías financieras para Argentina, lo cual fue un factor importante en la victoria de Milei en las elecciones legislativas recientes, en la victoria de su partido, mejor dicho. También ha apoyado a candidatos proamericanos en Bolivia, en Honduras, en Chile. Es decir, hay una política general dentro de la cual se enmarca la operación de Venezuela. Yo creo que Estados Unidos ha identificado que el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, en ningún caso va a ser un socio fiable de Estados Unidos en el hemisferio occidental. No es fiable para combatir el narcotráfico, no es fiable para combatir la inmigración y no es fiable en la geopolítica actual. Es un país que exporta petróleo a China, es un país con el que Rusia siempre ha tenido lazos cercanos para incordiar en el hemisferio occidental con despliegues de buques rusos en la zona, lo cual a Estados Unidos evidentemente no le hace ninguna gracia. Y creo que se ha determinado que no es un socio fiable. Que se hagan promesas de concesiones de acceso preferencial a los recursos venezolanos, aunque se hagan compromisos de combatir el narcotráfico, no son fiables. Es decir, lo mismo hoy hace esos compromisos que en 2 años, aprovechando la coyuntura geopolítica o política de Estados Unidos, Venezuela deja de colaborar y sigue su propio rumbo. Porque por propia ideología del régimen, por el propio discurso antiamericano y, entre comillas, antiimperialista que tiene el régimen, no va a ser un socio fiable. Así que en la geopolítica actual, Estados Unidos ve, necesitamos tener un régimen allí que de verdad colabore en todos los ámbitos que a Estados Unidos le interesan. Entonces yo creo que por eso han llegado a la conclusión de que quieren sacar a Maduro del poder. Además, si analizamos la geopolítica actual, yo creo que gran parte de lo que está haciendo Trump se puede entender como apagar fuegos o cortar problemas que impidan luego a Estados Unidos centrar toda su atención en China. Yo creo que Trump ha buscado la paz entre Israel y Hamás porque es una distracción de lo que más le importa, que es centrarse en China. Lo mismo con Ucrania. A Estados Unidos, a Trump, no le interesa mantenerse mucho tiempo en la cuestión de China. Quiere que se ocupe Europa y si hace falta sacrificar intereses ucranianos en el proceso, lo va a hacer. Porque tampoco es una prioridad para Estados Unidos. La prioridad es el enfrentamiento con China, que es sobre todo de guerra comercial, de geoeconomía, de tierras raras, de política industrial, de todos esos aspectos. Y tener este tipo de cosas como el gobierno de Venezuela, del cual Estados Unidos no se puede fiar, el enfrentamiento entre Hamás e Israel, la cuestión de la guerra de Ucrania, todo eso son distracciones. Entonces Trump quiere ir zanjando estas cuestiones para de verdad centrarse en el objetivo de China. También todo esto hay que entenderlo en cómo aborda Trump este tipo de cuestiones. Trump sabemos, porque en sus libros incluso lo ha expuesto muy claramente, que a él le gusta una táctica negociadora que es escalate to negotiate, escalar para negociar. Le gusta aumentar mucho la presión, básicamente para cagar de miedo a su oponente,
y una vez que se ha logrado ese objetivo, sienta a la mesa a negociar. Entonces yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Trump va a seguir aumentando la presión para poder luego negociar con el régimen de Maduro en los términos que a Trump le interesa. Creo que también que un factor esencial de lo que está ocurriendo es dar ejemplo, por así decirlo, al resto de gobiernos de Hispanoamérica que Estados Unidos considere que no colaboran mucho con Estados Unidos. Por ejemplo, México. México sí que es un problema para Estados Unidos desde el punto de vista del narcotráfico y de la inmigración. La mayor parte de la droga y de la inmigración que llega a Estados Unidos va por México. También lo es Colombia. Colombia se produce la mayor parte de la cocaína que se exporta luego a Estados Unidos. Entonces, este ataque contra Venezuela, que de por sí es un régimen que estorba, tradicional enemigo, rival en la región de Estados Unidos, es una forma de decirle a México y a Colombia y a otros, por ejemplo Nicaragua, indirectamente, oye, o aquí colaboráis y sois dóciles a lo que Estados Unidos quiere en este contexto geopolítico y también de la política interna, o a lo mejor hacemos lo mismo con vosotros. A lo mejor Trump, tras terminar esta campaña en Venezuela, decide empezar bombardeos dentro de México contra los cárteles mexicanos, o decide meter tropas dentro de México, en el norte de México, para controlar mejor la frontera. Yo creo que hacer todo eso, pues evidentemente sería bastante más agresivo de lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, pero es un aviso que manda a Estados Unidos de decir, oye, no nos va a temblar la mano para proteger tanto nuestros intereses geopolíticos, para tener gobiernos alineados con nosotros, como para proteger nuestro interés nacional de combatir la inmigración masiva y el narcotráfico. Entonces yo creo que esa es la cuestión. No es meramente una cuestión de narcotráfico, más bien una cuestión de tener gobiernos que en el contexto actual, que es decisivo en el mundo, y también en Estados Unidos en su propia política interna, de que haya gobiernos en las Américas que vayan a colaborar. Y el régimen de Maduro no es fiable en ese aspecto. Entonces, por eso yo creo que se busca la salida de Maduro del poder. ¿Qué opciones concretas tiene Trump? Esto ya es una cuestión distinta. Porque yo creo que está claro que simplemente con ataques sobre narcolancha no se va a lograr la salida de Maduro del poder. No es suficiente. ¿Preferenciales accesos a recursos naturales? Pues sí, pero no más que eso. Tampoco lo podría lograr con acciones encubiertas de la CIA, del asesinato de Maduro por la CIA. Pero esto no va a cambiar el régimen. Simplemente alguno del círculo próximo a Maduro o del ejército tomará el poder y probablemente será incluso un régimen más hostil. Entonces eso no sería suficiente. Yo creo que esa opción no es suficiente y Estados Unidos va a ir más allá. Otra opción, pues sería una operación de fuerzas especiales para capturar a Maduro, llevárselo a Estados Unidos y enjuiciarlo como terrorista. Pero esto tampoco logra nada, porque simplemente sería sustituido por otra persona del régimen. El régimen de Maduro, ya sin Maduro, el régimen bolivariano se volvería aún más agresivo y además existe el riesgo de que las operaciones especiales fracasen, porque Maduro tiene su protección. Pueden morir americanos, puede ser un fiasco que a Trump, le cueste más a nivel de política interna. Así que eso me parece también poco probable. También se ha barajado que Estados Unidos mande a sus tropas tomar posesión de los campos petroleros venezolanos, que están sobre todo localizados en la zona del lago Maracaibo. Pero eso tampoco parece, en mi opinión, una alternativa demasiado viable. Es muy arriesgado, habrían enfrentamientos militares americanos, cosa que sería, creo que, muy impopular en Estados Unidos, y tampoco se logra un cambio de régimen, o no necesariamente. Y luego una opción como la invasión de Venezuela, pues sería una locura. El propio Trump ha descartado básicamente esta opción. Va totalmente contrario a sus promesas electorales. Y bueno, diversos think tanks han realizado estimaciones de cuántas tropas se necesitarían para lograr un cambio de régimen en Venezuela a través de una invasión. Y sería algo así como 50.000 tropas americanas. Es decir, sería una locura. Yo esto lo veo completamente descartable. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo creo que Trump busca verdaderamente la salida de Maduro del poder.
porque no se le ve como a alguien fiable. Y no solo de Maduro, sino también de los miembros de su círculo de poder que están metidos en el tinglao, por así decirlo. Es decir, se tendría que ir a unas elecciones supervisadas internacionalmente con garantías y probablemente a un pacto con la oposición venezolana. Yo creo que Trump va a buscar algo así, que se llegue a un punto donde el gobierno de Venezuela acuerde pactar con la oposición para realizar una transición y a un régimen político, pues que digamos que dé más garantías de alternancia pacífica en el poder entre distintos grupos de poder, pues que compiten electoralmente, pues por ganar elecciones. Yo creo que hacia eso, ese es el objetivo que se ha propuesto Trump, lo cual implicaría la salida, digamos, de los círculos de Maduro y de sus círculos cercanos, y que, digamos, la rama chavista o la parte chavista de la sociedad venezolana y de sus élites, pues esté representada por miembros más moderados, que son los que liderarían la transición negociando con la oposición venezolana. Yo creo que eso es lo que se persigue. ¿Y cómo puede lograr esto? Pues creo que el primer paso que va a tomar Estados Unidos, o mejor dicho, el segundo paso, porque el primer paso fueron estos ataques a las narcolanchas, yo creo que el segundo paso es pasar a los ataques dentro de Venezuela. Pero ataques no tanto contra objetivos militares, sino más bien contra objetivos de droga. Es decir, atacar a narcotraficantes dentro de Venezuela. Depósitos o almacenes de drogas que la CIA o que la inteligencia americana en general haya determinado como importantes para el narcotráfico dentro de Venezuela. De hecho, yo creo que este segundo paso es próximo. No sé si inminente, y quizás sí sea inminente, pero estamos hablando yo creo que antes de Navidad, sinceramente. Yo creo que antes de Navidad, si el régimen de Maduro no hace concesiones enormes, que yo creo que no va a ocurrir, va a haber ataques dentro de Venezuela contra objetivos de los narcotraficantes. Y si esto no funciona, yo creo que entonces ya Trump apretará la presión, posiblemente atacando objetivos militares del ejército de Venezuela, pero que se pueda decir que es que colaboran con el narcotráfico o algo de ese estilo. Y ya finalmente, si esto no funciona, es difícil de saber, pero si yo tuviese que hacer una predicción, yo diría que Trump podría copiar lo que ocurrió en Irán. Si no lo recordáis, en Irán lo que ocurrió es que Estados Unidos realizó un ataque contra Qasem Soleimani, que era el jefe básicamente de diversos grupos paramilitares y de inteligencia en Irán, una persona de una enorme importancia en Irán. Es decir, sin atacar directamente al jefe de Estado, que sería por un montón de motivos de derecho internacional y opinión pública, una cosa muy difícil, lo que puede hacer es acabar a lo mejor con Diosdado Cabello o con otras personas muy próximas a Maduro, con mucho poder dentro del ejército y los servicios internos secretos de Venezuela, y que sería, pues, aparte de acabar con una de las personas más importantes de dicho régimen, sería una forma de mandarle el aviso a Maduro de que o sales del poder ya y todos los tuyos, o las cosas se van a poner serias. Yo creo que las cosas pueden, con cierta probabilidad, pueden ir por ahí, pero bueno, eso tampoco se sabe porque la geopolítica es muy volátil. Pero yo creo que ante una operación de ese tipo, yo creo que ya Maduro aceptaría irse al exilio junto con su círculo próximo y probablemente incluso, hubiese una transición pactada en Venezuela. Esto no significa que lo que vaya a haber en Venezuela va a ser un régimen democrático como el que personalmente a mí me gustaría. Yo creo que más bien estaríamos hablando de una especie de oligarquía de partidos en la que se reparten el poder la rama moderada del chavismo con la oposición venezolana. Pero es que desafortunadamente ahora mismo las encuestas, por ejemplo, muestran que un tercio de Venezuela aún apoya a Maduro. Y de hecho más de la mitad de la población mantiene una opinión positiva de Chávez. Y todo esto es además aún más fuerte en el ejército. Es decir, tienes aún una parte muy sustancial de la sociedad que apoya lo actual o algo parecido. Entonces, la única forma que Venezuela pudiese ir a un régimen más democrático sería, pues, que el propio pueblo venezolano, en movilizaciones masivas,
forzar a todo el chavismo, madurismo del poder. Pero yo francamente creo que eso no va a ocurrir. Creo que lo más probable es que haya una transición pactada hacia algún tipo de régimen partitocrático con alternancia entre el poder entre las distintas facciones. No veo que vaya a ocurrir nada más. Pero bueno, eso ya es más especulativo. Ciñéndonos a lo que son la operación actual de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos busca la salida del poder de Maduro, no lo ve como un socio fiable tanto por razones geopolíticas como de cooperación en inmigración y narcotráfico. Esto además manda una señal al resto de regímenes y gobiernos en Hispanoamérica que no son muy amistosos o son ambiguos en la relación con Estados Unidos y que creo que los próximos pasos son relativamente claros. Va a haber ataques contra objetivos de narcotráfico dentro de Venezuela y si eso no funciona para sacar a Maduro del poder, pues posiblemente haya algún tipo de ataque más agresivo contra el ejército, yo creo que limitados, pero contundentes, y quizá un ataque contra alguien de la cúpula de Maduro, pues que tenga un peso importante en dicho régimen. Muy brevemente quería dar mi opinión sobre qué significa esto para España. Desde un punto de vista económico, no demasiado, no existen tantos lazos comerciales entre España y Venezuela. Más bien el régimen de Maduro es problemático para España y para sus intereses verdaderos. Ha sido siempre un foco, desde el chavismo, un foco de anti-españolismo, de anti-hispanismo incluso, promoviendo discursos resentidos contra España, contra la presencia de España en toda Hispanoamérica pues en el pasado, y alimentando, en mi opinión, un discurso de resentimiento y de excusar el atraso de Hispanoamérica echándole la culpa a España, evidentemente sin hacer ningún tipo de mea culpa por las gestiones y políticas que se han llevado a cabo en estos países desde su independencia. Desde el punto de vista del interés nacional de España, yo creo que es muy bueno que salga este régimen del poder, sería fantástico. No significa que lo que venga después vaya a ser ideal, pero desde luego lo que hay ahora a mí me parece que para España no es bueno genuinamente. Además, España ha recibido literalmente cientos de miles de venezolanos que han salido de Venezuela hacia España pues buscando una mejor vida porque en su país desafortunadamente las cosas estaban francamente mal. Así que yo creo que esto también es bueno para España. La gente, muchos venezolanos podrán volver a su país, no por decir que sean malos, malísimos, ¿no? Pero desde luego la presión inmigratoria sobre los países de Europa es muy fuerte y si esto puede aliviar un poco la presión de España, esto sería bastante bueno, en mi opinión, la verdad. Y ya simplemente por el bien de dichas personas, que lo que uno desea es que puedan volver a su país y reconstruirlo. Así que, bueno, desafortunadamente España pues tiene el gobierno que tiene, un gobierno pues traidor y que se dedica más bien a pedir disculpas de lo que hizo España en el pasado. No esperemos que evidentemente que Pedro Sánchez haga nada, todo lo contrario. Más bien ha hecho siempre el PSOE en el poder, ha sido dar ayudas discretamente, pero sólidas, al régimen antes de Chávez y ahora de Maduro. Y lo que sí quizá podría pasar si finalmente cae Maduro y este régimen es pues que sabríamos mejor exactamente en qué han consistido las relaciones entre el PSOE y Venezuela, lo cual pues se sabe que existen, la corrupción, pero sabríamos quizá más detalles y quién sabe lo que eso podría suponer para la política española. Evidentemente lo que más me gustaría es que pues se destapasen todas las corruptelas que hay y que pues lo que debería llevar es a un desprestigio completo del PSOE y de toda la panda de gentuza que les apoya. Desafortunadamente, aún habrá que esperar para eso y que incluso si se produce la caída de Maduro y de ese régimen, tampoco es garantizado que salga nada, ¿no? Que pueden destruir cualquier tipo de prueba o los que le sustituyan pueden decidir ocultarlo. Eso no lo sabemos. Pero bueno, en principio, yo creo que esto es bueno para España. Y bueno, pues con esto termino el episodio de hoy. Volveré la semana que viene con un episodio en el próximo fin de semana y muchas gracias por escuchar, porque aquí en el Cruzando el Rubicón vamos a analizar la política sin respetar ningún tipo de corrección política y en Venezuela, pues sinceramente, yo espero que Maduro caiga y que los que sustituyen como mínimo sean menos malos. Muchas gracias.